el metabolismo de lípidos. Bueno, vamos a empezar primero, como dice la agenda, con aspectos generales de lo que son los lípidos, hablar de lo que son los ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, que en general viene siendo un poco de repaso de bioquímica, lipoproteínas, apolipoproteínas, la aterosclerosis, algunas técnicas y métodos de medición, igual que las muestras que ocupamos en laboratorio, y por último las enfermedades, que se les llama dislipoproteinemias. Comenzando con aspectos generales, podemos decir que los lípidos y las lipoproteínas son primordiales para el metabolismo del cuerpo, tanto para la parte energética, ¿verdad?, como de almacenamiento de energía. Importantes en química clínica, ¿por qué? Debido a su relación con la cardiopatía coronaria. Bueno, en el año 2000, bueno, todos los años, excepto el año pasado, Costa Rica, igual que los países en vías de desarrollo o desarrollados, su primera causa de muerte son los eventos cardiovasculares, hablando de infarto, por ejemplo. El año pasado, 2020, no, la primera causa de muerte fue el COVID, pero por lo general, los eventos cardiovasculares o cerebrovasculares son los primer causa de muerte en Costa Rica. Por eso es que la medición de los lípidos es crítica para el diagnóstico y dar un tratamiento a esta enfermedad, lo que recomienda o dice el Programa Nacional de Estudios de Colesterol. ¿Qué función tienen los lípidos? Reserva de energía. ¿Qué es? Toda la grasa que almacenamos en forma de triglicéridos en los adipocitos. ¿Qué otra función tenemos? Bueno, la idea es que no esté como reserva de energía, la idea es gastarla, ¿verdad? No que quede almacenada. Pero también hay hormonas que son de origen lipídico, como el mismo colesterol, no, hormonas que se forman a partir de colesterol, como la testosterona o el estradiol, las sales biliares y también lípidos que forman parte integral de las membranas, como los fosfolípidos. Entonces hay varias funciones, sí son importantes en general con respecto al funcionamiento de los lípidos. Recordemos los ácidos grasos, se les llama ácidos carboxílicos. Son ácidos carboxílicos que tienen diferente tamaño sus cadenas. Pueden ser de cadena corta, cadena mediana o cadena larga, que son los de más de 12 carbonos y que están en la dieta y vienen en pares. Y que su metabolismo es por medio de la beta oxidación y vamos a obtener ATP. Los ácidos grasos en plasma los podemos encontrar libres o esterificados. ¿Qué significa esterificados? Que están formando un enlace éster con el colesterol, por ejemplo, o con el glicerol para formar triglicéridos. Y ahorita vemos unas imágenes. Los ácidos grasos pueden ser saturados. ¿Qué es un ácido graso saturado? Es un ácido graso que toda su cadena solo tiene enlaces simples y a temperatura ambiente son sólidos, como la manteca, como la mantequilla. Mientras que los ácidos grasos insaturados son los que tienen al menos un enlace doble en su cadena. Si tiene un enlace doble empezando en el carbono número 3, sería un omega 3. Si el primer enlace doble comienza en el carbono 6, sería un omega 6. Y esta configuración que pueden tener debido al doble enlace puede ser cis o trans. Cis, que están en la naturaleza, y trans, hidrogenaciones. Todos los aceites, por ejemplo, que consumimos en los alimentos, son ácidos grasos insaturados, su gran mayoría.
Podemos también tener el nombre común o el nombre sistémico, dependiendo de la cantidad de carbonos, como el de 20, que es el araquídico. El nombre sistemático es eicosanoico. Pero como ejemplo, aquí tenemos esto, por ejemplo, el palmitoleico. ¿Qué significa palmitoleico? Que tiene 16 carbonos, como dice aquí, 16 carbonos, y solo tiene un enlace doble. ¿En cuál carbono? En el carbono número 9. Esto que está aquí es un ácido graso. Si aquí estuviera el grupo carboxilo terminal, que es un C, un enlace doble oxígeno y un OH. Pero aquí está formando enlace éster con el glicerol o glicerina. Ve, esta cadena que está aquí es saturada. Este es el carbono 1, aquí va el 2, aquí va el 3, aquí va el 4, aquí va el 5, 6, 7, etc. En el anterior decía que tiene un carbono en el 9. Entonces aquí sería un carbono, no, perdón, un enlace doble. Aquí habría un enlace doble. En el caso de los triglicéridos o triacilglicéridos, tri de 3, acil de ácidos grasos y glicéridos del glicerol. Triacilglicérido o triglicérido, que es el nombre común. Entonces son 3 ácidos grasos, como en este caso, esterificados al glicerol. El glicerol es el propanotriol, propano de 3 carbonos y 3 alcoholes. Entonces el alcohol de este lado es el que ha formado el enlace éster con el grupo carboxilo del ácido graso. Entonces están esterificados. Los de origen vegetal van a ser líquidos, como los aceites de cocina. El aceite de oliva, por ejemplo, es poliinsaturado porque tiene muchos enlaces dobles en su cadena. Y los de origen animal son sólidos, la grasa que viene pegada a la carne que consumimos. Lo que llamamos carne magra es la carne que tiene menos cantidad de grasa. Pero los cortes como del mónico, por ejemplo, que tienen una parte de grasa grande y que sí es rica esa parte de la grasa de la carne. Hay otras carnes que tal vez no sean tan ricas. Pero ¿cuál es la grasa que comemos? Saturada. Digo, sí, saturada puede ser o es saturada porque es sólida a temperatura ambiente, la que viene de origen animal. Pero entonces tenemos de ambos triglicéridos de origen vegetal y de origen animal. Fosfolípidos. Difiere del triglicérido en que solo tiene 2 ácidos grasos. Tiene un ácido graso saturado y otro insaturado, de 14 a 24 carbonos. En el tercer grupo hay un fosfolípido. Bueno, hay una molécula que le da el nombre al fosfolípido. Por ejemplo, si hay una colina, ese fosfolípido se va a llamar fosfatilcolina. Y hay otros fosfolípidos de nombre inositol, de grupos del fosfolípido que son inositol, serina, etanolamina. Colesterol. Bueno, el colesterol, como todos saben, también ese es un lípido. Es un alcohol esteroideo no saturado. Y está formado por 4 anillos. Los 4 anillos juntos, le vamos a ver una imagen. Solo los 4 anillos se llama el ciclopentano peridofenantreno. No sé si se acuerdan de ese nombre. Y tiene una cadena lateral. Este es el colesterol. O sea, los 4 anillos con esta cadena lateral. Esta es la molécula del colesterol. Aquí tenemos el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Cuando en el carbono número 3 tenemos un grupo OH, a esto le llamamos colesterol libre. Colesterol libre. Mientras, si en este carbono, con este OH, tenemos un enlace éster a un ácido graso, sería un colesterol esterificado, que es el colesterol que viene en los alimentos de origen animal.
No hay colesterol en los alimentos de origen vegetal. Por eso, por su naturaleza, no contienen colesterol. Únicamente hay colesterol en los alimentos de origen animal. ¿Voy muy rápido o está bien así? Seguimos. El colesterol es un lípido anfipático, al igual que los fosfolípidos. ¿Por qué es anfipático? En el colesterol libre, eh, la parte hidrofílica, la que está en contacto con el medio acuoso, es el grupo OH del, eh, del ciclopentano, mientras que la otra parte está interna en las membranas celulares. En las membranas celulares podemos decir que el colesterol que encontramos es colesterol libre. Está insertado. El colesterol esterificado tiene un ácido graso, como les dije anteriormente, que es el que forma un enlace éster con el carbono 3, donde está el grupo OH. Y así viene en los alimentos. Ahí tenemos el colesterol. Luego las lipoproteínas. Los alimentos que consumimos, ya sean los ácidos grasos o el colesterol, primero son metabolizados por enzimas antes de ser absorbidos, ya sea por la lipasa, que viene del páncreas, y la lipasa lo que hace es romper los enlaces éster de los triglicéridos para poder absorber 2-monoacilglicerol y ácidos grasos libres. Del colesterol, como en la dieta viene el colesterol esterificado, la enzima que sale del páncreas, de la secreción pancreática, es la colesterol esterasa. ¿Por qué? Para romper el enlace éster del colesterol con el ácido graso libre. Entonces se absorbe colesterol libre y se absorbe colesterol esterificado. Pero cuando se absorben, estos lípidos no pueden viajar libres en plasma. Hay unas moléculas, que en este caso la primera molécula se llama kilomicrón. Ya más adelante la vamos a ver, esa primera lipoproteína. Son para transportar lípidos, como dice aquí. Transportan lípidos. Sí podemos encontrar muy poca cantidad de ácidos grasos libres en plasma, pero son muy pocos. La mayoría van transportados en forma de triglicéridos dentro de la lipoproteína o transportados en forma de colesterol esterificado dentro de la lipoproteína. Por eso las lipoproteínas son unas estructuras esféricas, ¿verdad?, micelares. Tienen adaptación hidrofílica. ¿Por qué? Porque su parte externa puede estar en contacto con el medio acuoso. ¿Por qué? Porque tenemos fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteínas. Ya casi vemos qué son las apolipoproteínas y qué importancia tienen. Internamente, pues el relleno de la lipoproteína es el colesterol esterificado y los triglicéridos, como vemos en esta imagen. Esto que está aquí en la capa externa, que está formado por colesterol, como esta que está aquí, colesterol libre en este caso. Esta gris son apolipoproteínas y los demás fosfolípidos. Internamente, en el núcleo de la lipoproteína, o tenemos triglicéridos o tenemos colesterol esterificado o ésteres de colesterol. Todas las lipoproteínas tienen esa estructura. Lo que cambia va a ser su densidad, su tamaño y su contenido interno de colesterol y triglicéridos. Aquí tenemos otro ejemplo. Un fosfolípido, un colesterol esterificado, triglicéridos, apolipoproteínas. Continuando con las lipoproteínas, bueno, su función primordial es entregar combustible a las células periféricas. ¿Qué combustible es el que entrega? Triglicéridos. El triglicérido que nosotros nos comemos, lo transportamos por sangre a tejido adiposo y tejido muscular. Y se almacena en los adipocitos en forma de grasa. ¿Para qué? Como reserva de energía. Las más grandes de las lipoproteínas tienen más contenido lipídico en su núcleo. Por lo tanto, son más densas o más
pesadas, por decirlo de alguna forma, tienen más densidad. Las podemos dividir en 4 grupos. Aquí vemos 3 lipoproteínas y faltaría una que son los kilomicrones. Pero en un metabolismo normal, o un paciente normal, con 12 horas de ayuno, ya no va a tener kilomicrones en circulación. Aquí estos kilomicrones van a venir con triglicéridos y colesterol de la dieta. En una dieta de 12 horas ya no debería haber kilomicrones. Si hacemos una electroforesis de lipoproteínas, aquí sería el origen, y la primera banda que veríamos es la beta lipoproteínas, que es esta, y que corresponde a los LDL. Pre-beta lipoproteínas, sería esta banda, que corresponde a las VLDL, y los alfa lipoproteínas, que es esta que está aquí, que corresponde a los HDL. Beta lipoproteínas, LDL, pre-beta lipoproteínas, VLDL, y alfa lipoproteínas, HDL. Y aquí tenemos las 4 lipoproteínas. Kilomicrones. Tienen 84% de triglicéridos. Aquí dice esta marca. Es una característica importante. O sea, todos los lípidos que nos comimos en forma de triglicéridos son transportados por los kilomicrones. Es la menos densa. La más grande, pero es la menos densa. Porque los triglicéridos no pesan, entonces van a flotar, la grasa flota. Si tuviéramos mucha cantidad de kilomicrones, van a quedar flotando en el suero después de 24 horas de reposo, como vamos a ver más adelante en algunas lipoproteinemias. La VLDL, o lipoproteína de muy baja densidad, very low density. La LDL, o lipoproteína de baja densidad, low density, es rica en colesterol, es una característica importante de esa lipoproteína. Y el HDL, que es la de mayor densidad, lipoproteína de alta densidad, que va a ser muy importante en el metabolismo, en la protección cardíaca, porque se le llama colesterol bueno, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen para que vea el tamaño. HDL, las LDL, VLDL, y no vemos los kilomicrones porque sería como si fuera el Sol y este fuera la Tierra. Muy grande. Los kilomicrones son los más grandes, pero los menos densos. Ok, de las proteínas que están en la capa externa de las lipoproteínas, tenemos las apolipoproteínas o apoproteínas, que son grupos de proteínas que sirven como ligandos de receptores a las células. Pues para poder comunicarse con otras células o con otras lipoproteínas, es necesario este tipo de apoproteínas. ¿Por qué? Para poder ser metabolizadas, ya sea dejando el contenido en tejido graso o regresando a hígado. Tienen unas hélices anfipáticas que les permite enlazar los lípidos. Y esto sería un cuadro de las características de las principales apolipoproteínas humanas. ApoA1, ApoA2, ApoA4, B100, B48, C1, C2, C3, ApoE y la ApoA. Entre las que vamos a ver en el metabolismo ahora, muy importante la ApoC2. ¿Por qué? Porque es un cofactor de lipoproteína lipasa. LPL significa lipoproteína lipasa. O sea que es una enzima que está en endotelio capilar de tejido graso.
¿Por qué? Porque cuando llegan los kilomicrones, los triglicéridos tienen que metabolizarse en dos monoaciglicerol y dos ácidos grasos libres para poder ser absorbida por el adipocito y guardarse en forma de triglicéridos ahí. Entonces es muy importante, tiene que estar presente la POC2 para que se pueda dar este almacenamiento de triglicéridos en el tejido graso. ¿Ok? Esta ApoE, por ejemplo, tenemos ligandos receptores de LDL en hígado. Entonces en hígado, las que tienen ApoE pueden llegar y dejar su contenido ahí en el hígado. Estaba haciendo una pequeña exposición acerca de apolipoproteínas. Cuando lo tenga terminada también se las voy a pasar como un archivo adjunto. Ok, los kilomicrones. Vamos a ver que hay cosas que ya he dicho en las diapositivas anteriores. Bueno, son los más grandes y menos densos. 1200 nanómetros tienen de diámetro. Por ser tan grandes, eso hace que reflejen la luz, lo que explica la turbidez del suero. Una vez que uno ha consumido alimentos y que tengan triglicéridos, si usted se sangra, el suero va a estar quiloso, así se le dice, quiloso. ¿Y por qué sabe uno que está quiloso? Porque lo ve turbio. ¿Quién está provocando esa turbidez? Los kilomicrones. En laboratorio, cuando terminábamos las clases, ¿verdad? Hace un año o más de un año, eh, terminamos la clase de lípidos, yo les decía, vayan y se comen a la soda una empanada que tenga bastante grasa, para cuando regresábamos al laboratorio, se sangraran y vieran el suero turbio, ¿verdad? Debido a los kilomicrones. Si el suero sigue turbio después de un ayuno de 12 horas, cuando se va a hacer un perfil de lípidos, ya eso es otro cuento y ahí habría que hacer diagnóstico, digamos, de alguna dislipoproteinemia, que más adelante vamos a ver. Kilomicrones, como son poco densos, flotan con facilidad y se observa una capa cremosa después de un reposo de 48 horas. Si dejáramos ese suero entonces en reposo en la refrigeradora, vamos a ver que en la parte superior del tubo va a haber una capita que flota y que corresponde a los kilomicrones. En los enterocitos es que se producen los kilomicrones. Viajan por los linfáticos hacia el corazón. Bajan por linfáticos hasta corazón. Y el corazón lo bombea a los demás tejidos, ¿no? Porque tienen que ir primero hacia tejido adiposo y tejido muscular. Poseen la ApoE48, ¿okay? que es un 48% del gen completo, por eso es que hay una que se llama ApoE100. Kilomicrón maduro. Bueno, un kilomicrón es maduro cuando obtienen el ApoC2. Acuérdense que el ApoC2 es un cofactor de lipoproteína lipasa. Y también obtienen el ApoE. ¿Quién se los pasó? El HDL. Cuando los kilomicrones están en circulación, al chocar con un HDL, el HDL le pasó el ApoC2 y el ApoE. Ya sería un kilomicrón maduro. Es necesario que estén para que pueda haber metabolismo. En pocas horas la lipasa endotelial, o sea, esta, LPL o lipoproteína lipasa, los aclara en kilomicrón remanente. ¿Qué es un kilomicrón remanente? Es un kilomicrón entonces que ha perdido triglicéridos. Ha perdido triglicéridos. Luego este kilomicrón remanente es captado por el hígado porque tenemos receptores de ApoE. Si tuviéramos algún defecto en el ApoE o en el ApoC2 o en la LPL, esos kilomicrones no se van a aclarar, ¿no? O no se van a metabolizar, entonces quedarían circulando en sangre y encontraríamos un suero muy quiloso.
Entonces llega el kilomicrón. Aquí tiene contacto con el HDL, que lo produce el hígado. Obtiene el ApoC2 y el ApoE. Y lo llamamos un kilomicrón maduro. Aquí también vemos en esta imagen kilomicrones rico en triglicéridos. El HDL le pasa la ApoC2 y el ApoE. Y ya puede actuar la lipoproteína lipasa. Porque para que ésta actúe es necesario que haya ApoC2. Por eso es un cofactor de lipoproteína lipasa. ¿Ok? Y el kilomicrón queda más chiquitico. ¿Cómo se llama? Kilomicrón remanente. Y luego va al hígado porque hay receptores de ApoE. Segunda lipoproteína, VLDL. Se produce en el hígado. O sea que transportan triglicéridos y colesterol de origen endógeno. Mientras que los kilomicrones, como venían de los enterocitos, transportaban lípidos de origen exógeno. ¿Qué hace el VLDL? Transfiere triglicéridos a tejidos periféricos. Lo mismo que le sucede al kilomicrón. También reflejan la luz, o sea, producen turbiedad. No forman la capa cremosa si uno lo dejara en reposo en la refrigeradora por 24 horas. Son más densas. Presentan ApoE100, ApoE y ApoC. La ingestión excesiva de carbohidratos, ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans incrementa la producción endógena de triglicéridos. Si un triglicérido le empezamos a meter mucha grasa, vamos a formar un hígado graso, vamos a formar un hígado que no trabaje bien y va a ser sobreproductor de VLDL, que al final va a causar una dislipoproteinemia. LDL. El LDL se le llama el producto del segundo remanente IDL. ¿Qué significa esto? Bueno, la lipoproteína anterior, la VLDL, le pasó lo mismo que al kilomicrón. Dejó triglicéridos en tejido adiposo y muscular. Una vez que dejó triglicéridos, la VLDL quedó más pequeña. Esa VLDL más pequeña es el primer remanente y se llama IDL, o lipoproteína de densidad intermedia. Esta IDL nuevamente pierde triglicéridos en tejido adiposo por segunda vez. El segundo remanente, ¿cómo se llama? LDL. Por eso es que dice que es producto del segundo remanente. Como ha perdido 2 veces triglicéridos, tiene un alto porcentaje de colesterol. Entonces la LDL es rica en colesterol. Tiene la ApoE100 y la ApoE. Se infiltran en espacios extracelulares de las paredes de los vasos. Ahora que veamos aterosclerosis, van a ver que esta parte sí es importante en ese sentido, ¿no? Esto. Porque si se quedan atrapados en el subendotelio, ahí es donde pueden formarse ateromas. ¿Por qué? Porque estas LDL son fagocitadas por macrófagos y forman lo que se llaman las células espumosas. Luego, internamente en estas arterias se forman las estrías grasas y ya todo esto va a ser precursor de aterosclerosis. Ve, estos que están aquí, esto es una estría grasa. Esto es un corte longitudinal de una arteria. Si una arteria la cortamos y la abrimos, veríamos esto. Entonces vemos las estrías grasas. Si hay muchas estrías grasas, la luz de la arteria se va reduciendo, hasta que puede formarse un coágulo y ocasionar un infarto al miocardio, por ejemplo, en una arteria coronaria, como en este caso. Aquí post-mortem tenemos un corte de una arteria coronaria en donde se formó el coágulo.
Como se forma un coágulo, entonces no hay paso de sangre hacia el otro tejido, hacia tejido, digamos, muscular del mismo corazón. Entonces, ¿qué sucede? No, el corazón muere por falta de oxígeno y hay una necrosis, da un infarto, porque no puede eh, palpitar bien el corazón, ha perdido funcionalidad. LDL, habíamos dicho que es el segundo remanente del VLDL. Se clasifican en 8 diferentes fracciones. Hay unas que son más aterogénicas, las que son más capaces de formar ateromas. Por ejemplo, las LDL pequeñas y densas. Y estas LDL pequeñas y densas podrían ser un mejor marcador para el riesgo de cardiopatía coronaria. No se suelen medir, por lo menos en Costa Rica, las fracciones de las LDL. En otros países muy desarrollados sí miden este tipo de lipoproteínas que podrían ser importantes como un factor de riesgo coronario. Se le ha llamado o mal llamado a las LDL colesterol malo, solo porque se asocian con la aterosclerosis. Claro, es importante, por supuesto, pero también es importante para otra función que tienen. Por ejemplo, el colesterol que contienen se puede incorporar a las membranas celulares para formar ácidos biliares, para formar hormonas. Dejan el colesterol, por ejemplo, en los testículos, en los ovarios, en los suprarrenales, y formamos hormonas como los glucocorticoides, mineralocorticoides y estrógenos. También, a partir de la piel, empieza el proceso de producción de vitamina D. Y la vitamina D se forma a partir de colesterol. La lipoproteína A es otra, ¿verdad? Que ha tomado un poco de importancia por su parecido con los LDL y que pueden promover la coagulación sanguínea, ¿verdad? Entonces provocar coágulos. Su concentración alta por eso es un riesgo de cardiopatía coronaria. Muy pocos se miden también. Y por último el HDL. Son las más pequeñas, pero son las más densas. Son producidas en hígado y una poca cantidad en intestino delgado. Son esféricas y discoidales. Digamos, esta que tiene una forma de disco son las que vienen saliendo de hígado. Se le llama colesterol bueno, ¿por qué? Porque el colesterol libre que está quedando pegado en las arterias, él las recoge por medio de esta enzima, la LCAT, lecitincolesterol aciltransferasa. Entonces el colesterol libre ingresa al núcleo del HDL y se ponen ya más redondeadas. A esto de recoger el colesterol libre de las arterias se le llama el transporte reverso de colesterol. Aquí tenemos un HDL naciente que es discoidal, luego un HDL maduro que debido a esta enzima ha recogido colesterol libre de las arterias y regresamos al hígado. Y así es como evitamos formación de ateromas. Por eso es que lo ideal es que uno tenga una concentración alta de HDL. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que podemos aumentarlo con ejercicio, principalmente. Las mujeres tienen el HDL más alto que los hombres, debido al estradiol. El estradiol es un factor protector que provoca este aumento de HDL. Incluso hay una anormalidad genética, si se le puede llamar anormalidad, que hace que se produzcan muchos HDL. Entonces son personas que tienen alta longevidad. HDL es más de 100.
Imagínense que la referencia es de 40 a 60. Un HDL más de 100 tenía un factor protector alto. Aquí hay un resumen de la vía exógena y la vía endógena del metabolismo de triglicéridos, ¿no? De la dieta de los triglicéridos, kilomicrones, tejido adiposo y muscular y remanentes que van al hígado. El hígado produce el VLDL, le pasa lo mismo que los triglicéridos, pierde kilomicrones, queda el IDL. Y del IDL nuevamente pierde y la segunda vez se forma LDL, ¿sí? Que va a tejido extrahepático, ¿verdad? Donde se necesita tener colesterol, ya sea piel, para vitamina D, hormonas también. Aquí tenemos una imagen y gráfica, ¿verdad? El LDL, que si está aumentada, va a producir poco a poco en la vida aumento de ateroma y de estrías grasas. No es que un ateroma o las estrías grasas se le hacen de un día a otro, ¿no? Uno lo va dañando conforme va consumiendo o dañando su organismo, ¿no? Porque si uno empieza a meterle más grasa al cuerpo, los demás órganos se van también llenando de grasa, como el hígado graso o, o la resistencia a la insulina, y se puede provocar una diabetes. Entonces se va dañando el hígado produce más VLDLs y va un ciclo vicioso. Digo que poco a poco cada quien lo daña, porque si usted lleva una vida de buena dieta y ejercicios, como todos sabemos, va a poder vivir mucho más, va a tener mucho más salud. Mientras que empieza con obesidad y con malos hábitos alimenticios, también podría caer en una diabetes. Y entonces, además de colesterol y triglicéridos altos, a usted le pueden medir los triglicéridos y el colesterol a los 40 años y ya los tiene altos, puede cambiar su estilo de vida, pero ya el daño está hecho, ya los ateromas están hechos, ¿verdad? Habrá que hacer con ejercicio, revertir ese daño que se ha realizado. Podría. En esta imagen tenemos los eventos que suceden en la formación del ateroma. El ateroma, que a un final, el problema es que se forme el coágulo, ¿verdad? Y no pase sangre, y entonces ya no pase sangre de aquí para acá. Y no pasa sangre, entonces donde no llega sangre al órgano, y va a haber un daño, va a haber un infarto. El infarto es una necrosis de células. Y aquí, estos eventos que se ven aquí, ¿verdad? Estos son monocitos, estos rojos que están aquí son LDL, y si logran leer por ahí dice LDL oxidadas. Si los monocitos fagocitan estas LDL, se forma esta célula que está aquí, que se llama célula espumosa. Como el monocito es una célula del sistema inmunológico, se comunica con otros por medio de señales de quimiotaxis. Vienen más monocitos y esas señales de quimiotaxis llaman a estos musculares y al final aquí se produce un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio y que se forma el núcleo lipídico. Es un núcleo de colesterol aquí. Por eso es que no es solo una parte de la arteria, ¿verdad? Que si la arteria es sana y se van formando estos ateromas, cada vez va perdiendo la luz de la arteria, hasta que se taponea, por decirlo de alguna forma. Lo mismo sucede en la casa. Conforme vamos tirando las grasas en la pila, en algún momento la tubería se nos va a taquear con grasa, son blancas. Más si las tuberías son angostas. Entonces se queda taponeado y hay que destaparlas con un desatorador, ¿verdad? O lo que sea. Algo así parecido sucede con las arterias. Y los eventos son estos. Uno, los monocitos, ¿verdad? Monocitos.
que son los que son células del sistema inmune. Ellos andan buscando antígenos. Por eso es que entran al su endotelio y salen, entran y salen. Lo mismo le pasa a las LDL. Las LDL entran y salen, pero las oxidadas se quedan en el subendotelio. Entonces son fagocitadas por los monocitos y forman las células espumosas. Los factores de crecimiento producidos por los monocitos van a provocar una inflamación. Ya cuando esta inflamación se formó el núcleo lipídico o el ateroma, se puede romper. Se llama la ruptura del endotelio y hasta que formamos un trombo. Un trombo es un coágulo. Esos son los eventos de la teoría oxidativa de la aterosclerosis. Entonces, si yo les pidiera en una pregunta de examen, explique la teoría oxidativa de la aterosclerosis, tienen que ser todos estos eventos del 1 al 7 explicados. Aquí vemos donde está los ateromas. Y eso que eso es un corte longitudinal, pero lo viéramos todo alrededor, hasta que se forma un coágulo. ¿Cómo se absorben estos lípidos? Triacilglicéridos o triglicéridos de 60 a 150 gramos al día aproximadamente. Todo se absorbe. Si no absorbiéramos los triglicéridos, provocaría diarrea. Hay algunas pastillas o algunos tratamientos de adelgazar que lo que hace es inhibir la lipasa para que no se absorban los triglicéridos, pero puede provocar diarrea, entonces no todo el mundo es propenso a tomar estos medicamentos. Colesterol, alrededor de 500 miligramos al día. No es tanto el colesterol que consumimos al día. Incluso se puede medir colesterol sin estar en ayunas, pero solo colesterol. 50% es absorbido. Y acuérdense que necesitamos de la colesterol esterasa. Es una enzima que produce el páncreas y secreta en el tubo digestivo. Eso se llama secreción exocrina. Lo mismo que la lipasa pancreática y la bilis, que son muy importantes para poder absorber los triglicéridos a nivel intestinal. La medición de los lípidos. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Por eso aquí dice agenda. De la toma de la muestra y el almacenamiento, de cómo evaluar colesterol, cómo evaluar triglicéridos, cómo se evalúan las lipoproteínas. Ya les he hablado algunas cosas de eso. Métodos adicionales y las guías de los programas de estudios de colesterol. Entonces, por ejemplo, en la toma de sangre puede haber variación biológica en el colesterol del 6,5%. ¿Qué significa eso? Que si hoy me hago colesterol y mañana también me hago colesterol, pueden variar en un 6,5%. Ese es su coeficiente. Incluso este porcentaje puede ser mayor en ocasiones que el error analítico. Y los niveles de colesterol aumentan con la edad, a partir de la adolescencia. Por eso la referencia de los valores de colesterol en los niños es diferente. ¿Qué recomiendan? ¿Qué se recomiendan las guías? Después de los 20 años, bueno, a los 20 años hacerse el primer perfil de lípidos. ¿Qué es un perfil de lípidos? Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, VDL y el índice heterogénico. O con hacer colesterol, triglicéridos y HDL, ahí podemos formar el perfil lipídico, con esos tres. Ok, entonces a los 20 años el primer examen es lo que se recomienda. Si están normales, tienen que... Este es el resultado principal. Si están normales, cada 5 años. Hacerse nuevamente el perfil de lípidos. Aumenta ligeramente en el invierno, pero eso supone que es porque la gente está dentro de las casas. Y entonces
comen más, ¿verdad? Y además hay sedentarismo. También los medicamentos como los contraceptivos orales, que son lipogénicos, pues algunas mujeres pueden aumentar de peso. O secundarias, enfermedades secundarias debido a trastornos de la tiroides, del hígado, los riñones. El estilo de vida, por supuesto. ¿Qué es un estilo de vida? Por lo menos de un microbiólogo. Sedentarismo, sentado todo el día. Y si come en la calle todos los días, comida saturada, ¿verdad? Más se le gustan los alimentos rápidos. Eh, Fumado, estilo de vida negativo también. Me preguntan que si se toma anticonceptivos orales, ¿cada cuánto el perfil de lípidos? Bueno, yo diría que cada 5 años también. Lo importante es que si se identifica un aumento de triglicéridos o colesterol, entrar en cuál es el problema que tiene y no esperar cada 5 años, ¿verdad? Porque entre más alto esté el colesterol, obviamente más probabilidad de estar formando ateromas tenemos. Eso depende del perfil, de cómo estén los datos. Les hablaba del estilo de vida, el sedentarismo, una alimentación rica en grasa saturada, fumado, alcoholismo, todo va a aumentar la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Es lo que todos sabemos, que no hay que abusar del alcohol, que el fumado produce cáncer de pulmón y que aumenta la aterosclerosis, y la alimentación grasa va a provocar hígado graso, que se van a taponear las arterias coronarias. Entonces que debemos hacer ejercicio todos los días media hora, que debemos comer saludable de los diferentes grupos de alimentos, pero no lo hacemos. Como somos un país desarrollado, ya nadie quiere cocinar en la casa, entonces todo viene comida rápida. Ya que en los restaurantes o sodas no cocinan con aceites, o sí cocinan con aceite de oliva. Te le dicen, prepárame un huevo frito con aceite de oliva. Nadie. Eso va manteca, porque es más barato, obviamente. Por eso es que a veces en la soda les sabe más rico la comida, ¿verdad? Son grasas saturadas. Igual que las tortas de carne. Son 80% proteína, 20% grasa. ¿Qué tipo de grasa? Grasa saturada. Es lo que nos estamos comiendo en las hamburguesas. A no ser que uno haga sus propias hamburguesas y las haga de una carne en un menor porcentaje de grasa. Entonces es una carne más magra. O que solo comiéramos lomito, que es una carne magra, es más cara, pero tiene menos grasa, etcétera. Podría hablarle de otras cosas, ¿verdad? El ayuno, ya les dije que idealmente 12 horas. Cuando ustedes van a sangrar a un paciente que entre los exámenes tienen perfil de lípidos, uno le pregunta, no le pregunte que si está en ayunas, ¿verdad? Porque la gente que va a los hospitales le va a decir, sí, estoy en ayunas. Entonces es mejor preguntarles, ¿a qué hora fue su última comida? Entonces le dicen, a las 7 de la noche, no he comido nada de ese día. Ah, bueno. Porque para algunas personas estar en ayuno es un vasito de café y una galleta. Para ellos es ayuno. Pero nosotros sabemos que no. Ayuno es no comer nada. No son 12 horas. Necesitamos que los kilomicrones se aclaren, ¿verdad? Los que se comió en la noche, ya que en la mañana no haya. Siempre y cuando sea un metabolismo normal. Ya les había dicho que el colesterol total y el HDL, colesterol, pueden medirse sin ayuno. No suele hacerse porque suele medirse en los tres, triglicéridos, colesterol y HDL. Así, muy exagerado, un mínimo serían 9 horas de ayuno. Digamos, alguien que comió a las 9 de la noche y se está sangrando a las 6 de la mañana. Ahí tenemos 9 apenas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe,
Bueno, yo siempre he tenido la duda como de que cuando uno hace ese ayuno de 2 horas, si afecta en algo que uno toma solo agua, digamos, o no se puede literal comer nada. No, el agua sí se puede tomar agua. La gente que cuando uno le recomienda, mañana tienen que venir en ayunas y no puede comer nada, solo agua. Pero agua no mucha, no mucho un vaso. No podemos en la mañana tomarse 2, 3, 4 vasos antes de ir a sangrarse porque ya el agua se absorbe todo y entonces podría alterar, no, no va a alterar mucho, pero no se recomienda tomar mucha agua tampoco. Lo mucho un vaso. Ok, gracias. También, entre las características preanalíticas está no fumar, no fumado, ni siquiera chicle. Hay gente que llega mascando chicle a sangrarse. Y aunque los chicles digan que no tienen azúcar, no es realmente cierto. Entonces, si tienen glucosa, ahí no están ayunas, ¿verdad? No están ayunas. La postura, bueno, tiene que ser sentado. Es la postura recomendada. ¿Por qué pasa si se toma de pie? Bajan los niveles de colesterol, HDL, LDL, van a bajar. Y decrecen los triglicéridos, ¿verdad? 50%. ¿Por qué? Porque si toman la muestra de pie, va a haber hemodilución. Lo mismo que un paciente que está en cama, va a haber hemodilución. Obviamente, como recomiendan aquí, es tal vez un poco difícil, ¿verdad? Realizarlo, pero con 5 minutos de reposo antes de tomar la muestra. Algunas veces, digamos, si en recepción lo que hacen es siéntese aquí y ahorita la llaman. Entonces eso es parte de la preanalítica que, que se usa, ¿verdad? Para que el paciente esté sentado y antes de llamarlo para que lo sangren. Prolongada oclusión aumenta de 10 al 15% del colesterol. Eso se refiere al uso del torniquete. Si el torniquete dura más de 1 o 2 minutos, podríamos aumentar los niveles, no solo de colesterol, sino también de otras moléculas. Eso no sé si ya les pasó a la doctora o falta ver esa parte de preanalíticas, pero sí suceden con diferentes analitos, aumentos por el torniquete, como el potasio, por ejemplo, aumenta. Sangre venosa versus capilar. Bueno, lo que se recomienda es usar sangre venosa para hacer los lípidos. Acuérdense que en laboratorio clínico trabajamos solo con sangre venosa, ¿verdad? O sea, es la que obtenemos nosotros. La excepción puede ser la sangre arterial que se usa para gases arteriales, pero esa no la tomamos nosotros, esa lo toman los médicos o en enfermería. Suero es lo que utilizamos. Plasma solo para estudios de población, por ejemplo, o si necesitamos almacenarlos, porque el plasma puede diluir la muestra, diluye la muestra. Y aquí lean ustedes esto también, de los anticoagulantes que se pueden usar. Eso es más que todo para mantener las muestras congeladas y almacenarlas para hacer estudios. Preguntas, dice, si una persona se encuentra acostada en una camilla en un hospital, bueno, en un hospital, el estar acostado también va a haber hemodilución, igual que si fuera de pie. Pero es muy raro que a alguien que esté internado le vayan a hacer un perfil de lípidos, ¿verdad? No es muy común. Pero obviamente los valores se van a ver afectados. Dice, ¿cómo se puede tener un resultado más certero en un paciente que está en cama que tendríamos, bueno, es lo mismo, hemodilución? Va a ser hemodilución. O sea, si alguien está en el hospital, en salas, o sea, un perfil de lípidos es muy raro que le hagan. No, 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 no tiene ninguna importancia, digamos, en ese caso. Entonces no, no es muy común. Pero ya lo que se puede, si los mandaran, uno pone que en observaciones que la muestra fue tomada un paciente en cama. Pues por lo menos queda la observación, por si posteriores resultados van a ser muy diferentes. Entonces lean esto, igual que el almacenamiento, ¿eh?
A -70 se pueden guardar los sueros. Si uno quiere hacer estudios, por ejemplo, de electroforesis. Ok, ¿cómo evaluamos los lípidos? Colesterol y triglicéridos son lípidos de mayor interés en el diagnóstico y manejo de las lipoproteinemias. O sea, no nos interesa medir fosfolípidos o medir otros lípidos. O sea, los que circulan, colesterol y triglicéridos, son los que tienen importancia en el laboratorio para interpretar para una posible enfermedad. Bueno, nosotros podemos interpretarlos. Al final, el que toma la decisión diagnóstica va a ser el médico. Pero no significa que nosotros sepamos del diagnóstico. No nos corresponde decirle al paciente, mire, usted tiene una hiperlipoproteinemia tipo 4. Le corresponde al médico, porque además es el que receta. Pero tenemos la habilidad y la capacidad de hacer eso. ¿Ok? El colesterol. Vean, están los porcentajes del colesterol que se va a medir. Se mide todo, el esterificado y el no esterificado. Los métodos enzimáticos, que son los que se utilizan actualmente, desplazaron a los métodos químicos. Por ejemplo, el método de la Bell-Kendall. El método de la Bell-Kendall es el método oro o método de referencia. ¿Se acuerda que cuando vimos control de calidad externo, que le decía que la inciensa mandaba un suero a un laboratorio de referencia en Canadá? Bueno, pues ellos hacen el colesterol con este método, con el Abel Kendall, y que también utiliza el CDC, que es con una solución alcohólica y éter, y luego una reacción que se llama la de Lieberman-Bouchard, que es la que se realiza para medir ese colesterol. Necesitamos mucho volumen, como 1 mililitro. Entonces imagínense, en los años 60 y 70, aquí en Costa Rica se hacía este método para colesterol. Por eso es que se le tomaban 20 mililitros de sangre, por lo menos, para tener 10 mililitros de suero. 1 mililitro para colesterol, uno para glucosa, uno para triglicéridos, ahí, etcétera. Entonces los métodos enzimáticos son los que utilizamos realmente. Unos utilizan esterasas de colesterol, otros colesterol oxidasa, otros la reacción de Trinder, como la reacción del color rosado que hicimos hoy con glucosa. Esta Trinder también se puede utilizar para medir colesterol, porque esta quinoneimina, que es la rosada o roja, se mide a 500 nanómetros, 500, 505. La reacción de Trinder se llama. ¿Por qué son muy importantes estos métodos enzimáticos ahora? Tienen menos interferentes por sustancias, ¿verdad? Como los esteroles. El único, digamos, que podría alterar el resultado sería una beta-citosterolemia, que aumentaría el colesterol, pero es una enfermedad muy rara. O pacientes que estén tomando excesos de vitamina C, entonces consumen el peróxido de hidrógeno, que es importante en la reacción de Trinder, entonces la afectaría. O si el suero está hiperbilirrubinémico, la bilirrubina absorbe a 500 nanómetros, entonces deberíamos hacer un blanco de reactivo, último blanco de muestra, perdón, para eliminar esa absorbancia que está produciendo la bilirrubina. El peróxido de hidrógeno la oxida. Entonces una bilirrubina mayor de 5 disminuye de un 5 al 15% los niveles de colesterol. Entonces, lo más sencillo, paciente o suero con hiperbilirrubinas, no se le hace colesterol. De por sí un paciente enfermo no va a necesitar un perfil de lípidos, ¿verdad? Una glucosa. Lo que necesita es primero curarse del mal hepático que tiene. En los métodos enzimáticos, turbidad interfiere. Ácido úrico, hemoglobina y otros interferentes no afectan significativamente. ¿Qué ventajas tienen? Usan poca muestra. Por ejemplo, los que ustedes están haciendo en laboratorio utilizan 10 microlitros.
Los equipos automatizados utilizan 3 microlitros apenas. Son micrometros. No hay que extraerlo, como en los métodos químicos. Son rápidos y muy precisos. Si uno monta 20 colesteroles del mismo paciente, el coeficiente de variación no va a variar mayor al 2%, siempre y cuando el equipo esté funcionando bajo correctos estándares, digamos, de mantenimiento que haya tenido, ¿verdad? Una aguja, por ejemplo. Triglicéridos. Hay muchos métodos también para medir triglicéridos. El método de referencia o el método usado por el CDE es extracción con cloroformo, luego seguido del aislamiento de los triglicéridos. El glicerol es liberado por saponificación y luego lo oxidan con periodato. Vea que son métodos químicos. Si utilizáramos anticoagulante, el de elección debe ser el EDTA. Si utilizáramos, pero siempre es mejor suero, ¿verdad? Para perfil de lípidos, glucosa, suero. El etanol causa elevaciones transitorias, entonces no debería consumirse 72 horas antes. Etapa preanalítica, ¿verdad? Sería esta. Se elevan en el síndrome nefrótico, diabetes mellitus, pancreatitis, durante el embarazo, enfermedad hepática, como este síndrome del ICF. Digamos, una persona que no solía tenerlos altos y ahora los tiene altos, habrá que investigar si hay alguna causa que está produciendo eso. Enzimáticos para triglicéridos. También primero necesitamos hidrolizar con la lipasa y luego medir o glicerol o medir los ácidos grasos. Y hay diferentes métodos enzimáticos. Ahí pueden leer acerca de triglicéridos para ir avanzando. Fosfolípidos también se pueden medir, pero muy poco se utiliza, ¿verdad? Esta medición. Algunas enfermedades que se llaman enfermedades de depósito, pero creo que casi nadie hace determinación de fosfolípidos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Si acaso hacen la relación esfingosina lecitina, esfingosina lecitina, pero eso lo utilizan más que todo para lo que se llama el surfactante para los pulmones, el que lo hacen de líquido amniótico, para ver si hay madurez pulmonar en el bebé, ¿no? Cuando no nace a término. Tal vez cuando estén en el hospital van a escuchar de eso, ¿verdad? La relación lecitina-esfingomielina se llama. Pero muy pocos también se escucha de eso en laboratorios. Porque como es tan peligroso extraer el líquido amniótico, ¿verdad? Por ejemplo. Las lipoproteínas, por ultracentrifugación, las podemos evaluar o por electroforesis. Solo se debe hacer electroforesis para poder diferenciar de estas dos lipoproteinemias, la tipo 2B y la tipo 3. Hay que diferenciarlas solo por electroforesis. Hace que 20 años, tal vez, hace 20 años, o más de 20 años, para poder medir el HDL, primero hay que precipitar las demás lipoproteínas. Precipitarlas para que en el sobrenadante quedara el HDL. A eso se refiere esta precipitación polianiónica. Y esos son nombres de esos precipitantes: heparinsulfato, dextransulfato, fosfotustato, cationes. Pero en la actualidad lo que hay para medir HDL, para medir LDL, se llaman métodos directos. Ya no es necesario precipitar. Ustedes le pueden preguntar a mis cuidadores más viejos cómo era que se precipitaba o cómo se medía el HDL. ¿Ok? Ahora, parte de los que nos interesa en esta clase, mucho, esta clasificación de hiperlipoproteinemias. Esta clasificación se llama la clasificación de Fredrickson
El problema que tienen es que no toma en cuenta el HDL. Si ustedes ven aquí las lipoproteínas o partículas involucradas, no toma en cuenta el HDL. Pero aún así se sigue usando. Entonces tenemos la hiperlipoproteinemia tipo 1. Aquí está, tipo 1. ¿Qué es lo que está alto? Triglicéridos. Eso sí tienen que aprendérsela. Triglicéridos. El colesterol está normal. Y aquí en el comentario dice qué es lo que la provoca. Principalmente la tipo 1 es una deficiencia genética o hay una mutación genética, una mutación puntual que afecta el ApoC2 o la LPL. Entonces, si alguna de las dos está mal, el gen, no funciona bien esa proteína. Entonces los triglicéridos de la dieta no van a ingresar al tejido adiposo. Por eso esos son, desde bebés van a padecer, porque el primer alimento es la leche materna y que tiene buena grasa. Son niños que tienen triglicéridos más de 20.000 y lo normal es que estén menos de 100 en un niño. Imagínense, más de 20.000. Literalmente, cuando se saca la sangre, lo que sale es como una salsa rosada, ¿verdad? Se ve un poquito rojo por los glóbulos rojos, pero es pura grasa. Entonces, el tratamiento, lo primero es la dieta libre de leche de la mamá, porque es lo que lo está enfermando. Entonces le provoca una pancreatitis, una aversión a la leche, entonces la vomita. Ahí el pediatra tiene que tener una buena identificación, por ejemplo, de esto. Triglicéridos altos, muy altos, vea, más de 20.000. Tipo 2A, a este también se le llama hipercolesterolemia familiar. ¿Qué es lo que va a ser alto? El colesterol. Y aquí en los comentarios pueden ver cuál es el defecto, cuál es la mutación que hay. Tiene un alto riesgo cardíaco, ¿verdad? Es una enfermedad poligénica también. Alto riesgo cardíaco, ¿por qué? Porque el colesterol aumentado, va a tener LDLs aumentadas, va a provocar más ateromas. Tipo 2B, hiperlipoproteinemia combinada. ¿Por qué? Porque tenemos tanto colesterol como triglicéridos aumentados. Tienen alto riesgo también. Es una enfermedad poligénica. La tipo 3, la lipoproteína involucrada es el IDL, perdón, IDL. También están altos el colesterol y los triglicéridos. Por eso es que en la electroforesis, si colesterol y triglicéridos están altos, la única manera de diferenciarlo es por electroforesis, la 2B y la 3. Tipo 4, hipertrigliceridemia. Partícula involucrada, el VLDL. ¿Qué tenemos alto? Los triglicéridos. Entonces es muy sencillo. Esto es un examen de laboratorio. Llega un hombre adulto de 50 años, perfil de lípidos, colesterol 200, triglicéridos 400, HDL 30, LDL 150, por decir algo. ¿Por qué los triglicéridos están tan altos? ¿Ya? Una persona que tiene triglicéridos altos por una enfermedad poligénica. ¿Poligénica qué significa en este caso? Sedentarismo, malos hábitos alimenticios. Y pongo como ejemplo un hombre porque es lo que más sucede. Los hombres no van a hacerse exámenes al laboratorio hasta que ya se sientan enfermos. Entonces ahí se dan cuenta que tienen un desbalance lipídico. Triglicéridos, 400 digo yo, 500, a veces llegan con 1000, ¿verdad? De triglicéridos. Y porque tienen ya otros problemas asociados. Y es común encontrarlo, digamos, es de las más comunes. La tipo 5, que aquí son kilomicrones y VLDL involucrados y también están altos los dos, el colesterol y los triglicéridos. Ok, y aquí lean, aprendan qué es lo más importante, digamos, en el comentario, que ustedes consideren. Podemos comparar, ¿verdad?
los resultados del colesterol, de los triglicéridos, para hacer el diagnóstico con la clasificación según Fredrickson, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Y hacer determinaciones de otras moléculas, ¿verdad? Como la lipoproteína A, o hacer electroforesis, por eso aquí dice oil red, que son para teñir las electroforesis. Tener un densitómetro para poder hacer las lecturas de esas bandas y poder medirlas también. Ya les había hablado de los métodos de precipitación de HDL que ya no se utilizan, pero aquí están para que los lean, ¿verdad? Y los métodos directos que sí son los que se utilizan actualmente, los equipos automatizados. No es necesario precipitar las otras lipoproteínas. Se llaman métodos directos. También lean esto. También hay métodos para LDL. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en laboratorio? Hacemos lo que ya se llama la fórmula de Friedwald. Fórmula de Friedwald. Utilizamos los triglicéridos para indirectamente medir el VLDL. ¿Cómo se mide? Triglicéridos dividido entre 5. Triglicéridos entre 5 es igual al VLDL. El colesterol total es la suma de 3 lipoproteínas: HDL, LDL y VLDL. Si al colesterol total le restamos el HDL que medimos por método directo y le restamos el VLDL que estamos midiendo de triglicéridos entre 5, nos va a quedar el LDL. Esa es simplemente una fórmula. Colesterol total menos HDL menos triglicéridos entre 5 es igual a LDL. Entonces es un método para medir LDL. Por medio de fórmula se llama. Y esta es la que más se utiliza. La de triglicéridos entre 5. Esta. ¿Ok? Tienen que aprendérsela. Hay otra fórmula como la fórmula de Guilón, pero es menos utilizada. En los equipos automatizados, esta fórmula está automáticamente ingresada. Eso sí, pongan atención en esto. Esta fórmula la podemos utilizar solamente cuando los triglicéridos están menor a 400 miligramos por decilitro. Solo menor a 400 miligramos por decilitro. Si es mayor, el LDL no se puede medir de forma calculada. Hay que hacerlo por algún método directo. Que serían métodos directos para LDL. Cuando hay interferencias por triglicéridos mayores a 400. ¿Ok? Y ahí los leen, los métodos directos que hay. Ahora, con respecto a los lípidos, también tenemos controles de calidad. Ya habíamos visto que para glucosa era 10% el error total, ¿verdad? Que para colesterol es 9% máximo, con un coeficiente de variación menor o igual a 3. Entonces los equipos automatizados, si están bien, con buen mantenimiento, o son nuevos, el coeficiente de variación tiene que ser bajo porque se pipetea muy bien, ¿verdad? Pues aquí tenemos algunos errores totales que son aceptables y cuáles no y cuáles sí. La prueba de reposo que les hablaba, que cuando un suero está muy turbio, si uno lo deja en la refrigeración, bueno, a 4 grados toda la noche o 24 horas, podríamos observar la capa de kilomicrones. En una de las imágenes que tengo al final, vamos a ver eso, donde se ve esta capa de kilomicrones flotando. Aquí están los valores de referencia, digamos, que serían los decíamos. LDL, ¿qué lo decíamos? Menos de 100. Eso es lo que desearíamos tener todos, menos de 100 en el LDL. Colesterol, menos de 200 es lo deseable. HDL, más de 40.
porque es un factor protector. Triglicéridos, menos de 150. Estos valores son de adulto, de adulto. Incluso el LDL uno puede decir que es normal menos de 130, porque solamente sería un leve aumento. Ahora, límite alto, unos LDL entre 130 y 159, colesterol entre 200 y 239, donde está la mayoría de las personas, ticas. Triglicéridos entre 150 y 199, donde hay, la mayoría están ahí. Alto riesgo, vea el LDL, los valores, o muy alto riesgo, mayor a 190. Igual que el colesterol total, más de 240, o los triglicéridos más de 500. Acuérdense que esto, que es colesterol total, es la suma del HDL, del LDL y del VLDL. En los métodos enzimáticos lo medimos todo de un solo A. Y en los métodos directos medimos el HDL. Ya les había comentado algo de esto, de cada 5 años el perfil de lípidos, según el ATP3, que eso fue un consenso que se hizo. Si tenemos el colesterol total significa CT, igual a 200, o HDL, bueno, igual o mayor, y un HDL menor a 40, se sugiere un cambio de dieta e incremento de la actividad física para regular seguimiento. Por eso, les comentaba, el HDL, lo ideal es tenerlo bastante alto. Ejercicio aerobio, como caminar rápido o natación, son buenos. La terapia con medicamentos se evalúa cuando los niveles de LDL aumentan. Que él manda en la caja, por ejemplo, se llama lovastatina, ¿verdad? Y a nivel privado, para bajar el colesterol, en las farmacias venden otros derivados de lovastatina, como ortovastatina y otros, que son más caros incluso. Síndrome metabólico, bueno, es un síndrome que se da, que lo incluyo aquí porque es importante por los triglicéridos altos y los LDL altos, pero esos pacientes tienen otro tipo de características. Incluso más adelante en otras clases lo podemos ver más específico, ¿eh? Como la presión alta o las insulinas altas. Hipertrigliceridemia es un factor independiente para enfermedad cardíaca. Antes, tener solo triglicéridos altos no era un factor de riesgo. Ahora sí es un factor de riesgo. Sí se considera un factor de riesgo. ¿Por qué? Puede provocar hígado graso. Hígado graso, hígado no funciona bien. Hígado que no funciona bien, va a producir VLDL, si al final vamos a tener VLs aumentadas, vamos a tener mucho LDL, mucho colesterol. Hay otros muchos factores, pero tenemos una clase que se llama factores de riesgo cardiovascular. En esa vamos a ver y hablar de estos factores emergentes. Son muchos factores. Los niños, los valores de los niños son diferentes. ¿Ok? ¿Para qué tomen en cuenta esto? Tienen importancia porque en el hospital de niños se diagnostican niños hipertensos, niños diabéticos, niños con colesterol alto, con triglicéridos altos, cosas que antes no ocurrían, ¿verdad? Solo cuando era un fondo genético, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, que es genético, la tipo 2A. Son colesteroles muy altos, tienen colesteroles de 500, los niños. Colesterol de 500, pero cuando están en una condición heterocigota. Si fuera homocigota, incluso son más de 1000 y la expectativa de vida va a ser corta, no llegan ni a los 20 años. Tal vez hay jóvenes que les ha dado infartos fulminantes,
¿verdad? Muy jóvenes y no sabían que tenían el colesterol tan alto. Aquí están los medicamentos, ¿verdad? Que se utilizan. De las estatinas, como la lovastatina, que es la que da la caja. Es una molécula que es muy parecida al colesterol. Entonces lo que hace es inhibir esta enzima. Esta enzima es necesaria para producir colesterol en el hígado. Entonces, si inhibimos esta enzima, va a haber menos colesterol en sangre. El problema del colesterol no es tanto el que comamos, sino el que produzca el hígado. Lo contrario, los triglicéridos. Triglicéridos altos, el problema es lo que estamos comiendo. Y tenemos otros medicamentos, como los derivados de ácido fíbrico, que podrían aumentar el HDL, pero la idea es bajar los triglicéridos. El ácido nicotínico, bajar triglicéridos. Y aquí están las moléculas de inhibidores de la HMG-CoA reductasa, como la lovastatina. En las de lipoproteinemias, acuérdense que este análisis, la idea es hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y predecir la enfermedad cardiovascular. Si alguien joven como ustedes, que tiene 23 años, 22 años, el colesterol, lo ideal es que lo tuvieran menos de 200. No sé en cuánto lo tendrán, pero ya deberían, si tienen alto, empezar a bajarlo. Y si el HDL está bajito, aumentarlo con ejercicio. Si quieren tener una expectativa de vida alta. Vivimos en un país que tiene expectativas de vida alta. ¿Pero por qué? Porque tenemos un sistema de salud bueno. Tenemos una vida buena. Por eso nos decían que éramos uno de los países más felices del mundo. Pues en realidad sí. Si usted puede vivir bien, si estudia, si tiene trabajo y aquí tenemos muchas posibilidades de desarrollarnos como persona. Pero también debemos de cuidarnos porque cada vez estamos comiendo mal, más mal, ¿verdad? Con respecto a las comidas rápidas. A no ser que coma sushi todos los días. Aquí está la electroforesis, aquí está la normal. Vea la tipo 1. La tipo 1 se acuerdan que eran de kilomicrones porque no hay APOC2 o no hay LPL. Entonces aquí están en la base, muy aumentados. Recuerdan que eran los niños que tienen triglicéridos más de 20.000. Tipo 2A, colesterolemia familiar, las beta, que son las LDL, ricas en colesterol. 2B, colesterol y triglicéridos aumentados, LDL y VLDL. Igual que en la tipo 3, colesterol y triglicéridos aumentados. Esto es importante para diferenciarlas en electroforesis, para poder hacer el diagnóstico. Tipo 4, prebeta, o sea, triglicéridos aumentados. Y el tipo 5, tiene kilomicrones remanentes y VLDL. Y así serán los tubillos. Normal, la capa kilomicrones. Aquí hicieron muy exagerado en este dibujo, por eso será una capa kilomicrones. Tipo 2A del colesterol familiar. Los sueros tienen que ser santocrómicos, tirando un poco anaranjados. Vamos a ver mejor la otra imagen aquí. Ve el tipo 1. Este es el tipo 1, esta capa de kilomicrones. Capa de kilomicrones después del reposo durante 24 horas en la refrigeradora. Este sería un tipo 2A, tipo 2B. Aquí está un poquito turbio por los VLDL. El colesterol no enturbia, ¿verdad? El que enturbia son los VLDL, que son ricos en triglicéridos. El tipo 3 también tiene colesterol y triglicéridos altos. Tipo 4 solo triglicéridos. Lipoproteína involucrada, el VLDL. Tipo 5, acá hay un poco kilomicrones también, pero hay VLDL. Entonces, de estos suerillos se ven en el laboratorio, estos tipo 2B, tipo 4.
de la más común que podríamos ver. Aquí también la parte de la clasificación de Fredrickson, un cuadro que está más, digamos, que en resumen, ¿verdad? Tienen que irlos estudiando. Y hay otras formas de también diagnosticar que no sea por Fredrickson. Entonces, nada más el médico dice colesterol alto con LDL alto, factor de riesgo, hay que darle lovastatina. Es hipercolesterolemia. ¿Ok? Entonces hay que tratarlos. La hipercolesterolemia poligénica no familiar. Entonces, como no es genético, entonces es multifactorial. Lo mandan a hacer ejercicio, baje de peso, la circunferencia abdominal está muy alta, etcétera. Muchas cosas que ustedes conocen. Ven, el aumento del colesterol se desarrolla a través de los años y no responde a modificación del estilo de vida. Y aquí más de hipercolesterolemia familiar, cosas que les he hablado, ¿no? De heterocigotos y homocigotos, expectativa de vida muy baja, se les forman santomas. Esto pueden, santomas tendinosos o santelasmas, pueden buscar imágenes de estas, de santomas, acúmulos de colesterol, entonces se ven a nivel de piel, ¿verdad? Bueno, aquí hay imágenes, ese es el santelasma, en párpados. En adultos mayores uno suele ver a veces esto. Y estos, ¿ve? En jóvenes, son síntomas. Defecto familiar de ApoE. Es un defecto autosómico dominante. Entonces, el receptor del LN no reconoce el ApoE. Es una de cada 750 personas puede tener esto. Son estadísticas de Estados Unidos. Pero las estatinas van a bajar este colesterol. Por lo menos hay tratamiento. Citoesterolemia, que les hablaba, que es una molécula parecida al colesterol, pero es muy rara. Es muy rara. Porque el citosterol está en todos los alimentos verdes. Si no se pueden metabolizar, podrían aumentar en sangre. Triglicéridos altos con colesterol normal. ¿Ya? Parecido a la tipo 4, ¿verdad? Uno pensaría. Los diabéticos tienden a hacer esto. Podría evaluarse más específicamente si hay alguna deficiencia de la POC2, que era el cofactor del lipoproteína lipasa. Y estas son las causas, ¿verdad? De lo que está produciendo colesterol alto y triglicérido alto. Ya son pacientes que tienen que ser medicados. Y ser medicados para la única forma de empezar a bajar y evitar el riesgo cardiovascular. Aquí tenemos la tipo 3, que también es muy rara, no se da comúnmente, ¿verdad? Donde tenemos colesterol y triglicéridos aumentados, en ambos casos también. Y es la que hay que diferenciar la de la 2B. Colesterol total bajo, se llama abeta lipoproteinemia. Sería lo ideal, ¿verdad? Tampoco es bueno que alguien se tome, en vez de una pastilla, se tome dos para bajar el colesterol, porque no solo le va a bajar el colesterol, también le va a bajar el HDL. Hay algo que se llama el índice heterogénico, que es dividir el colesterol total entre el HDL. Entonces, al final, usted puede tener un colesterol en 100, pero si tiene un HDL en 10, 100 entre 10 le va a dar 10, y 10 es mayor a 4,5, entonces tendría un índice de riesgo alto. Más medicamento no significa que sea bueno necesariamente. A veces sucede eso con pacientes, se toman dos pastillas en vez de una. Entonces, colesterol bajo, siempre y cuando es bueno si el HDL está alto. Ahora, si el HDL colesterol está bajo, ¿veis? Se le puede llamar esta vez la enfermedad de Tangier. Expectativa de vida corta.
ahí no tiene el factor protector. O el colesterol, bueno, ¿verdad? No hay factor protector, mayor probabilidad de que haya infarto. HL y colesterol alto. Bueno, ese es un defecto que les contaba, que es un defecto que es beneficioso. Típicamente, HDL mayor a 100. Lo contrario, longevidad, expectativa de vida de muchos años, por lo menos con respecto al corazón. Esos son los libros que utilicé, el Marx, el Bicho, y también algo de laboratorio de McPherson, que la doctora creo que no les ha pasado las bibliografías, pero estos libros están disponibles. ¿Ok? Entonces, tengo que recordarle a ella para que se los pueda pasar. No se los ha subido a virtual porque es que son muy pesados. Creo que tienen que llevar la llave malla al laboratorio para que se los puedan proporcionar. Ahora, aquí tenemos una práctica que, que se las dejo aquí para que ustedes la hagan en su casa. Y